César. Hoy subo este canto a ella, entonó la voz a ella, suenen los tambores. Bien, buenas amigos, amigas. A la zurda, por Abril Medios. Memoria y cultura. Cultura y memoria. A eso dedicamos este espacio porque es bueno recordar siempre que es muy difícil trabajar para el cambio de verdad, la transformación social, si no estamos apoyados en la memoria. Construir presente, asumir desafíos del futuro implica necesariamente esos referentes. La memoria. Julio, en el calendario patriótico, 16 de julio, aniversario de la fundación de la Trinitaria, organización revolucionaria de esa juventud encabezada por Juan Pablo Duarte, que soñó la República. Así es, para tener república, primero había que soñarla. Y esa organización patriótica es una experiencia importante que hace parte de la memoria histórica del pueblo dominicano en su batallar por independencia, soberanía, democracia, libertad. Se trata de una organización fundada en una estructura celular para el trabajo clandestino conspirativo. Hay muchas lecciones y experiencias que aprender ahí, porque hoy, igual como ayer, el pueblo dominicano tiene desafíos en aras de su soberanía, su independencia y la democracia verdadera. Si bien es cierto que los fundadores de la Trinitaria, nombres, todos hombres, en la formalidad de la dirección de ese movimiento, realmente el proyecto de independencia desde el principio contó con una legión de mujeres que, como ocurre tradicionalmente en los procesos históricos del siglo XIX y los discursos de nuestro siglo XX, es común que esos rostros y esos nombres no aparezcan. Pero en el proyecto de independencia, doña Manuela Díez, Josefa Antonia Pérez de la Paz, Chepita, la dueña de la casa donde se fundó la Trinitaria, María Baltasara de los Reyes, María Trinidad Sánchez, Rosa Duarte, Ana Valverde, Concepción Bona. Usted ve que usted ha visto esos nombres en calles, ¿verdad?, que engalanan la ciudad de Santo Domingo, todas mujeres febreristas, patriotas, luchadoras. De manera que a propósito de la Trinitaria, es oportuno también recordar esta faceta de la lucha por la independencia, aun cuando estos nombres no siempre van a aparecer al lado de la organización cuya efeméride estamos comentando. A la zurda, cultura y memoria, para afrontar los desafíos del presente con plena confianza en el futuro, alentando siempre estos bríos con las lecciones de la historia y sobre todo la memoria colectiva que en su trajinar el pueblo dominicano y todos los pueblos del mundo han construido
y nos han legado. Julio, Otto Morales. Este es una imagen, un nombre, un referente fundamental del movimiento revolucionario dominicano de la segunda mitad del siglo XX. Dirigente del Movimiento Popular Dominicano, MPD, asesinado, una de las víctimas de la dictadura de los 12 años del Balaguerato. 16 de julio de 1970, cayó vilmente asesinado por tropas policiales en las cercanías de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un dirigente aventajado para su época. La reseña de prensa recoge su temprana vinculación con el movimiento democrático revolucionario del país en esos procesos de la lucha contra los remanentes de la dictadura de Trujillo, y fue ascendiendo y asumiendo cada vez mayor compromiso hasta ser reconocida como una de las figuras fundamentales de esa organización combativa, el MPD. La memoria del pueblo dominicano tiene en el ejemplo de Otto Morales lecciones, enseñanzas, firmeza. A la zurda debemos comentar de nuevo la situación que se ha creado con el famoso Código Penal en nuestro país. En nuestra opinión, el show, porque ya eso parece un show, es una fiel expresión del desorden institucional en que se desenvuelve la República Dominicana. Y desde la acera oficial, con el amparo de la opinión pública, nos han querido poner a discutir si conviene o no que entre en vigencia ahora o cuándo, como si el tema fundamental con respecto al Código Penal fuera ese. Ese no es el problema de fondo de la situación que se ha creado, sino el proceso a través del cual ese proyecto de ley fue construido. Ese es el problema. Esa es la misma razón del espectáculo que hay con la cesantía laboral y el Código de Trabajo. Es lo mismo. No olvidemos que en este famoso Código Penal, en el proceso de debate, por debajo de la mesa, los legisladores y el gobierno metieron un articulado que establece como un delito supuesto el llamado ultraje contra funcionarios, como una manera de ir delante para impedir que los ciudadanos, el pueblo, sus organizaciones representativas puedan exigirle cuenta a los funcionarios, denunciar cuando entiende que lo hace mal hecho. Entonces esta gente quiso aprovechar esa discusión para hacerse de un patente de corso que le curara en salud, con todos los robos y el latrocinio que sobre el erario ha sufrido el pueblo y la nación dominicana a través de la historia. Entonces, así como metieron eso de contrabando, ese proceso a través del cual resultó el código, evidentemente que de arriba abajo quedó contaminado. De aquellos polvos, dice el refrán, son estos lodos. De manera que el tema no es cuando entre en vigencia, sino que
La institucionalidad de nuestro país requiere de un proceso de reformas democráticas profundas que tengan como marco precisamente un nuevo escenario en el cual esa reforma se lleve a cabo. ¿Cuál es? Una Asamblea Nacional Constituyente que exprese la voluntad de los ciudadanos. Y como sabemos, a ese tipo de demanda el gobierno, los congresistas y sus partidos le huyen como el diablo a la cruz. Por eso es una demanda fundamental del movimiento progresista y democrático del país. Aquí de nuevo, amigos, amigas, a la zurda. Dos estadísticas hijas del mismo sistema: feminicidios e intercambio de disparos. A propósito de cultura y memoria, debemos comentar este tema, porque la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad ha devenido en una verdadera lacra social. Los feminicidios pasaron de 28 casos en 2025 a 51 en lo que va del 2026. La Fundación Vida Sin Violencia alertó que el aumento de feminicidios había pasado de 28 a 51, comparando esos dos periodos que acabo de referir. Urge tomar medidas sobre este tema y ello no va a ser posible al margen de políticas públicas responsables desde el Estado que coloquen en el centro de esas políticas públicas la cuestión educativa, la cultura política que se reproduce cada día en virtud de la cual las relaciones de poder en nuestro país tienden a concentrar las decisiones en una ultraminoría sobre las mayorías nacionales y reproduce cotidianamente la idea de la superioridad masculina sobre la femenina como un recurso precisamente para la reproducción del poder político, la oligarquía y su Estado. Por eso el tema de la violencia contra las mujeres es un tema fundamentalmente político que requiere de acciones desde los partidos, las organizaciones, la sociedad, el Estado y las distintas instancias de relación social. Y eso no es posible al margen de decisiones desde el poder, el Estado. Este tema hace parte de las demandas democráticas y así debe ser asumido por el conjunto del movimiento. Asimismo, sufrimos el agravamiento de la intolerancia, el terror que la Policía Nacional lleva a nuestros barrios, a nuestras calles. El asesinato del joven reciente en Herrera es como poner la tapa al pomo, y por eso las protestas de inmediato de la ciudadanía ante un hecho bochornoso. Una Policía Nacional que es una de esas instituciones que recrea y reproduce cotidianamente el legado de la dictadura trujillista en nuestra sociedad. Hasta tanto no sea desmantelada toda la institucionalidad y la cultura trujillista que permea la sociedad dominicana, no solo al Estado, esta es una situación que es difícil que podamos superarla. Se requiere voluntad política para confrontar precisamente y desmontar la institucionalidad trujillista que hereda la sociedad dominicana, no obstante la larga transición que nos gastamos. Intercambio de disparos y ver en cada joven una víctima potencial de la policía es una consecuencia lógica
de ese legado. Por eso, la lucha democrática, por las reformas políticas democráticas en nuestro país, sigue siendo una tarea de hoy. Amigas, amigos, por hoy hasta aquí, a la zurda con ustedes, confiado en encontrarnos en una próxima entrega. Aquiles Castro con ustedes. Sa, César, sa.